Buenos días a todos y todas. Gracias por el espacio. Hoy nos acompaña el profesor eh, Cristian Fonseca, perdón, profesor de la Escuela de Matemática, investigador del Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada. Él es bachiller en Economía, en Matemática y en Ciencias Actuariales y obtuvo su doctorado en el 2015 en la Universidad de Sheffield. Y pues sus intereses, ¿verdad?, van en el área de la probabilidad y los procesos estocásticos en espacios de dimensión infinita. Hoy nos va a hablar sobre el teorema de Wagner y generalizaciones en espacios vectoriales de dimensión infinita. Así que buenos días, Cristian, y muchas gracias por la charla. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación, Buenos por el espacio. Voy a compartir la presentación. Ustedes me confirman si la ven. ¿La ven ahí? Sí, la veo. Perfecto, muchas gracias. Y ahí estaría en pantalla completa. ¿Se ve bien ahí? Sí, dale. Voy a nada más a ver si puedo minimizar yo un poco lo del Zoom para que no me estorbe mucho y pueda ver bien la presentación. Ahí estamos. Ok, entonces empezamos. Si quieren empezamos ya. La idea, digamos, de la presentación de hoy es a través de esta idea del teorema de Wagner, que es un resultado que lo que hace es que nos caracteriza cuáles funciones son la transformada de Fourier de una medida de probabilidad. El objetivo en realidad que hay detrás de la presentación, por lo menos lo que yo quisiera transmitir, es un poco cuál es la dinámica del estudio de la probabilidad en espacios de dimensión infinita, más específicamente espacios vectoriales topológicos, porque también uno podría estudiar el análogo en grupos, por ejemplo. Entonces, el teorema de Wagner es un resultado que veremos que trabaja para dimensión finita, para el RD, digamos, y la idea es explorar generalizaciones y dando énfasis en qué cambia. Normalmente cuando uno trabaja en este campo, mucho de la motivación es ver qué cosas de la dimensión finita se pueden extender a dimensión infinita y si no se puede, por lo menos saber por qué o cómo, qué modificaciones podrían presentarse. Entonces un poco la charla va por ese lado. Voy a tratar de ser muy poco lo que vamos a ocupar de prueba y van a ver que la charla va a rondar más un poco hacia análisis funcional. Y igual, el tema, como todo tema en matemática, pues tiene cierto nivel de tecnicismo, pero vamos a tratar de ir más que todo a los resultados, digamos, no quedarnos mucho en demostraciones o en cosas complicadas, porque lo que quiero transmitir es el mensaje como general. Entonces, lo primero que quiero es hablar sobre el teorema de Wagner. Antes, y pensando en que tal vez no haya tanta familiaridad con probabilidad, pues quiero repasar un poco el lenguaje básico que se usa. En probabilidad, digamos, una tripleta, que es un espacio de medida, nosotros le llamamos un espacio de probabilidad. Tenemos, digamos, un conjunto omega, que es el conjunto base, una sigma álgebra de subconjuntos de omega, que le llamamos eventos, y tenemos una medida, aquí siempre la representamos como una especie de P, entonces que es la medida, que es una medida acotada con masa total igual a 1. Fuera de ahí es lo mismo que en teoría la medida, es un espacio de medida. A las funciones medibles, desde la sigma álgebra F hasta los borelianos, se les llama variables aleatorias. Básicamente son funciones medibles, no hay nada diferente. Mucho de la charla va a rondar o va a estar alrededor del concepto de medida de probabilidad, pero sobre los borelianos en RD. Entonces, el ejemplo básico, digamos, es el de distribución de probabilidad. Uno tiene una medida de probabilidad que se define como la medida P de todos los omegas para los cuales la variable aleatoria toma valor en un cierto boreliano. Entonces, digamos, esta es la forma en que se define y este es un ejemplo básico de una medida de probabilidad sobre RD y los borelianos. Resulta que uno puede probar que hay una relación 1 a 1 entre estas variables aleatorias, o mejor dicho, las funciones medibles y las distribuciones de probabilidad o las medidas de probabilidad sobre el RD. Entonces, básicamente la charla va a rondar por el lado de distribuciones de probabilidad, pero cualquier otro resultado se puede reproducir a nivel de variables aleatorias también. Entonces, era como una aclaración importante. Vamos directo un poco al teorema. El teorema habla sobre cuáles funciones son las transformadas de Fourier de una distribución de probabilidad. Entonces, quería repasar un poco el concepto.
Si uno arranca con una medida de probabilidad nu sobre los borelianos en RD, la transformada de Fourier es la misma transformada que uno está acostumbrado, digamos. Sería la integral sobre todo RD de la exponencial ni del Producto Interno de y y z de la medida nu. Esta integral siempre está bien definida porque la función que estamos trabajando es uniformemente acotada y tiene propiedades que ahorita vamos a describir. Si uno quisiera definirla para una variable aleatoria, como dije, por la relación 1 a 1 que hay con medidas de probabilidad, pues al final nada más la define como la transformada de su distribución de probabilidad y listo. La transformada tiene una propiedad muy útil, que es que permite identificar de manera única las medidas de probabilidad en los borelianos de RD. Básicamente, si uno tiene una identificación puntual de las transformadas, entonces tiene una identificación de las medidas sobre todos los borelianos. Es uno de los resultados más útiles que tiene, la propiedad de poder identificar. En prueba casi siempre le llamamos función característica, pero preferí dejar el nombre transformada de Fourier porque es más amplio, digamos. Está uno más familiarizado en análisis con ese nombre. El ejemplo básico, digamos, que todo el mundo recuerda, o si no que es fácil de saber, es el de la medida gaussiana estándar. Básicamente la medida se define a través de lo que uno llama una función de densidad, que sería absolutamente continua con respecto a la medida de Lebesgue, y está dada por este factor 1 entre 2 pi a la n medios, la exponencial de menos norma cuadrada entre 2. Entonces, la medida como tal, que la vamos a denotar como gamma sub n, se define así, para todo A en los Borel, se define como la integral sobre el conjunto A de esa densidad. Y uno puede hacer cálculos, no es muy difícil de verificar que la respectiva transformada de Fourier va a estar dada por esta exponencial de menos un medio norma de y cuadrado. Esto lo vamos a ver sus análogos en dimensión infinita después, entonces si alguno no está familiarizado, para que tal vez lo tome en mente, para que lo vamos a ver otra vez, pero en contextos de dimensión infinita. El teorema como tal es este. Básicamente en 1932, Salomon Buckner, para el caso D es igual a 1, probó el siguiente resultado. Una función con valores complejos definida sobre RD es la transformada de Fourier de una medida de probabilidad si y solo si es positiva definida, vale 1 en 0, y una propiedad que es la que va a caracterizarla es que es continuo. En el teorema solo se pide continuidad en 0 porque uno puede probar que con las propiedades anteriores la función es continua por todas partes, de hecho es uniformemente continua. Pero lo más importante es que entonces cualquier función que usted proponga con esa característica, digamos de RD a C, va a ser la transformada de Fourier de una medida de probabilidad si tiene esas tres propiedades. Continua en 0, positiva definida, y f en 0 vale 1. Aquí nada más puse la definición de positiva definida por aquello de que alguno no la recordaba. Pero entonces el objetivo de la charla va a ser ¿qué pasa si yo cambio RD por un espacio vectorial topológico? Si yo lo cambio, este teorema seguirá siendo cierto. Y si sigue siendo cierto, pero con algunos cambios, ¿cuáles son los cambios? Entonces hacia ahí vamos en el resto de la charla. Entonces, primero necesito introducir algunas notaciones y definiciones. Y entonces vamos a hablar de medidas de probabilidad en dimensión infinita. En general, y si uno tiene un espacio topológico y define o considera la sigma álgebra de Borel, que recuerden que sería el mismo concepto, es la menor sigma álgebra que contiene a los abiertos. Uno puede definir una medida de probabilidad básicamente como una medida sobre el conjunto equipado con los Borel. Y como es de probabilidad, lo que se pide es que la masa total sea de 1. Una variable aleatoria es la misma idea que antes, es una función medible, solo que ahora el espacio de imágenes es el espacio topológico con el que vayamos a trabajar. En la charla vamos a trabajar principalmente o básicamente solo con espacios localmente convexos que están definidos sobre el cuerpo de los números reales. También uno lo puede hacer con los complejos, pero casi nunca se necesitan las aplicaciones que uno va a considerar. Entonces lo vamos a hacer con los reales. Va a haber una relación muy importante entre el espacio y su dual topológico. Entonces, para mí el dual topológico se denota con esta prima. Entonces va a ser aquí el espacio es phi, y phi' sería su dual topológico, que recordemos que son todos los funcionales lineales continuos.
Esto es otro detalle importante, la relación de dualidad entre el dual y el espacio original, yo la voy a denotar así, como un producto interno. Del lado izquierdo siempre va a estar el funcional y del lado derecho siempre va a estar el elemento del espacio original. En dimensión infinita pasa que ya no hay solo un concepto de medida de probabilidad, sino que hay varios conceptos. Porque, digamos, cuando uno está trabajando con un espacio vectorial de dimensión infinita, a veces hay muchas propiedades que se pueden describir en términos de proyecciones a subespacios de dimensión finita. Entonces, de hecho, la manera, entre comillas, más natural de definir una medida en un espacio vectorial de dimensión infinita es definiendo medidas cuyas proyecciones en subespacios finito-dimensionales son medidas. Y eso es justamente lo que vamos a ver que se va a llamar una medida cilíndrica. Sin embargo, como para darle una descripción más rigurosa, vamos a introducir diferentes conceptos. Entonces, el concepto base es el del conjunto cilíndrico. Uno empieza con un subconjunto del dual topológico y de ese dual subconjunto M escoge un número natural. Si el M es finito, pues lo máximo que se puede escoger es el tamaño de M. Pero si es infinito, pues podría coger cualquier N. Escoge una selección de elementos de M, en este caso es un subconjunto del dual topológico, y escoge un elemento del Borel del tamaño igual al N que escogió. Y un cilindro sería entonces el conjunto de todos los elementos del espacio original para el cual la proyección n-dimensional, utilizando como direcciones a estos F1, Fn, pertenece al boreliano en RNA. Eso es lo que nosotros vamos a llamar un cilindro. Si usted considera el conjunto de todos los cilindros que tienen una misma base M, ahí puede considerarse todos los diferentes tamaños y todas las posibles escogencias de F1, Fn y As. A esa colección la vamos a denotar como Z phi, M. Es fácil de ver que esto es un álgebra porque aunque los cilindros tengan diferentes tamaños, digamos, si uno tuviera tamaño 5 y otro tamaño 10, uno puede compararlos agregándole al de tamaño 5 entradas de ceros. Y ya lo hace como un vector en R10 y listo. Se pueden comparar como si fueran del mismo tamaño. Entonces uno puede fácilmente verificar que eso es un álgebra. Como aquí estamos en teoría de la medida, pues lo que nos interesa son sigma álgebras para muchas cosas. Entonces vamos a considerar el sigma álgebra generada por esa álgebra y la vamos a llamar con esta C caligráfica. Sería la sigma álgebra de los cilindros con base en M. Es fácil de ver que si el M es finito, esas dos cuestiones coinciden. Entonces el Z en realidad es una sigma álgebra. Si uno coge como M a todo el dual, entonces a eso se le va a llamar el álgebra de los cilindros. Y a la respectiva sigma álgebra, la sigma álgebra cilíndrica. Resulta que todo cilindro es un boreliano, porque en realidad un cilindro es la imagen inversa de la proyección n-dimensional, que es un mapeo débilmente continuo y por tanto es continuo. Y entonces la imagen del boreliano se vuelve un boreliano, entonces uno puede ver fácilmente que la sigma álgebra cilíndrica está metida en la de los Borel. Lo que pasa es que al revés no siempre ocurre. Los borelianos tienen en general más conjuntos. Entonces, casi que la condición suficiente más básica es que si el espacio es separable, sí son iguales. Pero en general no. Cuando uno estudia cuestiones de medibilidad y variables aleatorias en Banach o en espacios de Hilbert, tiene mucho que ver este asunto de las sigma álgebras, porque uno puede describir diferentes conceptos de medibilidad dependiendo si es medible con respecto a la cilíndrica o con respecto a la de Borel. Ahora bien, lo que nos interesa a nosotros es la definición esta de medida cilíndrica. Entonces, una medida cilíndrica, como dije, la idea intuitiva es que es una función cuya proyección finito-dimensional es una medida. Entonces, básicamente lo definimos así. Es una función definida sobre el álgebra, no sobre la sigma álgebra, sobre el álgebra de los cilindros, tal que para todo base finita, la restricción a la sigma álgebra de esa base finita es una medida de probabilidad común y corriente. Es fácil de ver que toda medida de probabilidad en el sentido general que pusimos aquí, el primero, es una medida cilíndrica, porque uno nada más se restringe al álgebra de los cilindros y ya.
Pero una pregunta que es muy importante y central en la charla hoy es si usted puede hacerlo al revés. Si siempre que usted arranque con una medida cilíndrica, usted puede extenderla a una medida de probabilidad, o sea, una medida contable aditiva sobre los borelianos. La respuesta es que no. En general, digamos, eso no se puede. Y voy a hacer un ejemplo rápido, digamos, que también ilustra cómo se construye esto. Entonces, empecemos con un espacio de Hilbert separable. Y uno puede definir una medida cilíndrica de la siguiente manera. Mu sobre este cilindro Z de base F1 a Fn hasta A lo define como la medida de ese cilindro es igual a la imagen de A en la gaussiana estándar de tamaño n, que recordemos que fue la distribución que puse como ejemplo después de que definimos la transformada de Fourier. Entonces, lo que hace esta medida es que en cada cilindro de tamaño n, lo que hace es que proyecta en Rn y considera la gaussiana estándar de ahí. Bajo esta definición, a él no le interesa quiénes son los F1 o Fn, solo le interesa el tamaño del cilindro. Y a la A, pues sí la mantiene. Es fácil de ver que como a esto no le interesa las Fs en específico, sino solo la A, por las mismas propiedades de la medida gaussiana estándar en Rn, es fácil de ver que esto es finito aditiva sobre los cilindros. Y entonces esto es una medida cilíndrica. Uno normalmente le llama la medida gaussiana canónica. Básicamente cada proyección finito dimensional es una gaussiana finito dimensional. Resulta que esta medida en Hilbert separable no se puede extender a una medida contable aditiva sobre los cilindros si el espacio es de dimensión infinita. Si no se puede extender a una medida contable aditiva sobre los cilindros, tampoco se va a poder extender a la sigma-álgebra generada, de manera que sea contable aditivo. Entonces, un ejemplo de una medida cilíndrica que no puede ser una medida de probabilidad en el sentido usual. Y la prueba es en realidad sencilla. Básicamente, como es separable, puedo coger una base ortonormal digamos, numerable, y defino estos A sub nk como los conjuntos los elementos del Hilbert, para lo cual la proyección en cada una de las primeras n direcciones de la base ortonormal está acotado por k. Uno puede ver que al final esto es lo mismo que la proyección en esas direcciones tome valores en la caja n dimensional de lados menos cada k. Entonces es fácil de ver que eso es un cilindro, y además es fácil de ver, como estoy con una base ortonormal, que la bola de tamaño k para cualquier n está metido en ese A sub nk. Si uno coge la gaussiana que ya definimos, canónica, como lo que hace es proyectar en cada espacio de dimensión finito dimensional con la gaussiana estándar de esa dimensión, entonces la medida de estos A sub nk va a ser la medida de la caja que dije, de lados menos cada k de tamaño n. Y por propiedades básicas de la gaussiana, uno puede ver que al final la medida n dimensional es la medida unidimensional a la potencia n. Resulta que esas gaussianas son de esas distribuciones en forma de campana, entonces siempre tienen masa hacia más infinito y a menos infinito. Entonces, como estoy considerando un compacto, hay masa que se escapa. Entonces, este gamma 1, que es la gaussiana unidimensional, si solo estamos considerando menos cada k cerrado, deja masa escaparse. Entonces, esto es menor estricto que 1. Entonces, si uno puede escoger el nk lo suficientemente grande, por ejemplo, escojo una subsucesión, cada una de estas medidas va menor que 2 a la menos k. Y entonces el truco clásico aquí es que quiere decir que si yo las sumo todas, fijo, me da menor que 1. ¿Cómo entra la contradicción a jugar en esta prueba? Básicamente, recordemos que dijimos que las bolas de tamaño centradas en 0 y de tamaño de radio k están metidos en cada uno de estos A sub nk. Y la unión de todas las bolas completa el espacio. Entonces la unión de las bolas sería igual a phi. Pero como las A sub nk contienen a las bolas, la unión de los A sub nk son iguales a phi también. Si la medida fuera contable aditiva sobre los cilindros, entonces la medida de phi, que es 1, tenía que ser igual a la medida de la unión. Y si fuera contable aditiva, sería la suma de las medidas. Y esta es menor estricto que 1, pero contradice que esto tiene que ser igual a 1 porque la medida es de probabilidad. Aunque la prueba no lo diga, intuitivamente ahí lo que está detrás es mucho aquella propiedad básica de que si usted tiene un Banach con dimensión infinita, la bola unitaria no puede ser compacta. Entonces, por ahí va el asunto.
Tenemos entonces un ejemplo de que uno no siempre puede extenderlo. Ahorita vamos a ver una condición suficiente para la que usted pueda extenderlo, y tiene que ver con el teorema de Wagner. Antes de pasar a eso, nada más, en general, en dimensión infinita, a uno no le interesan las medidas de probabilidad como tal, sino aquellas medidas que son de radón. Una medida de radón, si cada boreliano se puede aproximar suficientemente bien por abajo por un compacto. Por eso es que para cada epsilon existe un compacto, tal que la medida o la masa del B se aproxima por el compacto con un tamaño, a lo mucho la diferencia menor que epsilon. Resulta que estas medidas de radón son muy importantes porque en general uno puede definir una topología y hablar de convergencia de medidas y muchas cosas que no puede hacer si las medidas son solo de probabilidad. En general, digamos, si un espacio es de Suslin, toda medida de probabilidades de radón. Y aparte uno podría escoger el cabo que sea metrizable, que es una propiedad muy deseable. En general, muchos de los espacios que uno trabaja en ejemplos son de Suslin, porque un espacio de Suslin si es la imagen de un espacio métrico separable, o un espacio polaco, a veces uno le llama, bajo un mapeo continuo. Hay muchos, por supuesto, que no tienen esta propiedad. Una pregunta que vamos a responder ahorita y que tiene que ver con la versión infinito dimensional de este teorema de Wagner es cuando una medida cilíndrica se extiende a una de radón. Ya vimos que en general no siempre se puede. Y vimos un ejemplo. Pero vamos a ver que bajo ciertas condiciones sí se puede. Y lo vamos a relacionar con este teorema de Wagner. Entonces, antes de pasar a las generalizaciones, les recuerdo el teorema. El teorema decía, una funcional con valores en los complejos sobre RD es la transformada de Fourier de una medida de probabilidad si solo si es positiva definida, continua en cero y vale 1 en cero. Entonces tomemos eso en cuenta, son tres propiedades. Si uno se va a dimensión infinita, para poder replicar este teorema o poder formularlo, igual ocupa una definición de transformada de Fourier. La transformada de Fourier en dimensión infinita es prácticamente la misma definición, fue Kolmogorov el que la introdujo. Se puede hacer para medidas cilíndricas, porque en realidad en la definición uno solo ocupa la proyección unidimensional, o sea, la medida integra sobre la proyección unidimensional. Entonces, las medidas cilíndricas son medidas sobre proyecciones finito-dimensionales. Entonces, la transformada prácticamente es lo mismo. Lo único que hicimos fue cambiar el producto interno por la relación de dualidad. Eso hace también que la transformada se defina en términos del dual. En RD, pues básicamente RD es su mismo dual, entonces por eso no hay diferencia. Sigue preservándose en dimensión infinita cierta propiedad de identificación, pero ahora recuerden que tenemos tres tipos de medidas de probabilidad. Las que se llaman cilíndricas, las normales, que son contables aditivas en los Borel, y las de radón. Resulta que si usted tiene medidas cilíndricas y la transformada coincide puntualmente, también son iguales sobre los cilindros. Si son medidas de probabilidad, son iguales sobre la sigma álgebra cilíndrica, que podría ser más pequeña que la de Borel. Y la única vez en la que usted tiene seguridad de que son iguales sobre los Borel es si las medidas son de radón. Por eso es muy importante ese concepto de medida de radón, porque para poder tener esa propiedad de identificación solamente funciona con medidas de radón. Kolmogorov, que fue el que introdujo el concepto de función característica de dimensión infinita, probó una versión del teorema de Wagner que se conoce como el teorema de Wagner-Kolmogorov, que es la siguiente. Un funcional definido sobre el dual, acuérdense que ahora la relación de dualidad juega un papel, es la transformada de Fourier de una probabilidad cilíndrica si y solo si es positiva definida, en 1 vale 0, perdón, en 0 vale 1, y aparte es continua en subespacios finito-dimensionales. Este sería como la extensión del teorema de Wagner, siempre y cuando usted lo que busque sean medidas de probabilidad cilíndricas. Pero recuerden que hay medidas de probabilidad cilíndricas, medidas de probabilidad normales y medidas de radón. Entonces, en el caso cilíndrico, este sería el teorema. Este teorema tiene la particularidad de que replica otra vez lo de positiva definida y que valga 1 en 0.
Quiere decir que cualquier otra generalización del teorema de Wagner tiene que tener esas dos propiedades, porque aquí estamos pidiendo lo mínimo, que es la transformada de una medida cilíndrica. Y si usted quisiera que algo fuera la transformada de una medida de Radon, que es lo que realmente en realidad a uno le interesa, tiene que tener continuidad mucho más fuerte que continuidad en subespacios finito-dimensionales. Entonces, de hecho, lo que vamos a ver a continuación es cuándo esto realmente se puede replicar, y vamos a ver que la pregunta gira en torno a esa continuidad. Dependiendo del espacio vectorial topológico que usted vaya a considerar, va a necesitar diferentes nociones de continuidad para que realmente un funcional sea la transformada de Fourier de una medida de probabilidad de Radon. Entonces eso responde a la pregunta que puse aquí, digamos. Va a depender de las propiedades del espacio y la continuidad. Esto es lo más común cuando le pasa cuando estudia dimensión infinita, por lo menos en probabilidad. Casi siempre las cosas en algún contexto funcionan y en otro no. Y cuando funcionan casi siempre hay que hacer algún arreglo. Hay que inventarse alguna cuestión. Entonces vamos a ir hacia ahí. De una vez les adelanto que hay dos casos positivos. El caso de espacios de Hilbert tienen un análogo del teorema de Wagner, que lo vamos a llamar el teorema de Sazonov. Y el caso del dual de espacio nuclear, que ahorita vamos a ver qué son esos espacios, se llama el teorema de Milnus. Fuera de esos dos casos, en general, en cualquier otro localmente convexo, el teorema no es un sí y solo sí. O sea, no existe un teorema de Wagner infinito dimensional. Casi siempre hay la condición suficiente, que significaría que continuidad de un funcional en cierta topología implique que es la transformada de Fourier de una medida de Radon. Pero la condición necesaria, que es al revés, la dirección contraria, no es cierta en general. Entonces lo vamos a ver que particularmente en el caso de espacios de Banach no existe ese teorema. Entonces, el caso Hilbert, este caso fue estudiado por Sazonov en 1958. Sazonov se dio cuenta que ser continuo en la topología de norma para un funcional es insuficiente. La topología de norma no funciona. Entonces, Sazonov introdujo lo que se llama la topología de Sazonov, que es una topología que es estrictamente más débil que la topología de normas y el espacio es de dimensión infinita. Básicamente es la topología generada por esta colección de seminormas. Básicamente la seminorma lo que hace es que proyecta o es la composición de la norma del espacio de Hilbert con operadores de Hilbert-Schmidt. Eso tiene mucho que ver con la prueba, digamos, pero ahorita no vamos a ver los detalles. Un operador de Hilbert-Schmidt, recuerden que es un operador que en cualquier o en alguna base ortonormal tiene esta condición de sumabilidad al cuadrado. Entonces, como dije, esta topología es estrictamente más débil que la topología de norma en el Hilbert, si el Hilbert es de dimensión infinita. Si de hecho la topología fuera igual a la topología de norma, eso involucraría que la bola unitaria fuera compacta y por lo tanto que el espacio fuera de dimensión finita. Disculpa, Cristian. Sí. ¿Esa colección es sobre todos los operadores de Hilbert-Schmidt? Sí, sí, es básicamente la topología más débil, que es localmente convexa y que hace que todas esas seminormas, sobre todo los Hilbert-Schmidt, sean continuas en esa topología. ¿Y es suficiente? O sea, es que habría demasiados operadores, Sí. pero uno puede basarse como solo en unos cuantos. No, esa es una excelente pregunta. En general no, porque, digamos, habría que checarla en todas las posibilidades. La topología, digamos, es más fuerte que la topología débil, porque uno podría coger los Hilbert como los finito dimensionales y cualquier operador en un espacio finito dimensional es Hilbert-Schmidt. Pero para que funcione tiene que coger toda la posible colección de operadores de Hilbert-Schmidt. Sí, no sé si eso responde, sí. Sí, gracias. Entonces, resulta que entonces el teorema de Sazonov dice que si usted tiene un Hilbert separable, pues usted puede replicar exactamente el mismo teorema de Wagner, pero con continuidad en esa topología especial, en la topología de Sazonov. Es una condición necesaria y condición suficiente. Entonces eso es un detalle muy importante porque en Banach ahorita vamos a ver que ya eso no funciona. Como dije,
La topología es estrictamente más débil si el espacio es de dimensión infinita. Si el espacio es de dimensión finita, pues la topología coincide con la topología de norma y al final usted tiene el mismo teorema que tenía Wagner. El otro caso positivo es el de los llamados espacios nucleares. Hay varias definiciones para esto, pero para no complicarme mucho, en realidad quise presentar mejor ejemplos y ahorita les doy una definición formal. Los espacios nucleares, junto con los espacios de Banach, son los espacios más frecuentes en análisis funcional. O sea, la mayoría de los espacios clásicos de funciones o son Banach o son nucleares. Entonces aquí puse algunos de los ejemplos más conocidos. Cualquier espacio de dimensión finita es lo que vamos a llamar un espacio nuclear ahorita. Resulta que cualquier espacio localmente convexo equipado con su topología débil es un ejemplo de esto. Entonces yo no sé si han tenido oportunidad de aprender cosas de la topología débil de un Banach, por ejemplo, pero normalmente uno sabe que no es metrizable y no es un Banach. Y resulta que en realidad está en esta otra categoría de espacios. Los espacios clásicos de test functions, digamos que uno usa en análisis armónico o en PDEs, son de este tipo, de espacio nuclear, con las topologías básicas que uno ya conoce. Y los espacios de distribuciones, que son los duales topológicos correspondientes, también son espacios nucleares bajo la topología fuerte. Espacios de sucesiones, por ejemplo, con las topologías usuales, que es la de producto o suma directa, también caen en esta categoría y usted puede ir sumando más ejemplos. Casi siempre cualquier espacio de funciones que son infinitamente diferenciables con cierta propiedad termina siendo uno de estos espacios. Si no es Banach, es nuclear. Resulta que Milnos, un año después y de manera completamente independiente, asazonó. Descubrió que también hay un análogo del teorema de Wagner, pero aquí hay que concentrarse en el dual topológico de un espacio nuclear. Y resulta que Milnos descubrió que en el caso del dual de un espacio nuclear, usted no necesita una topología diferente. En realidad, si usted trabaja con la topología que ya viene equipado el espacio, entonces una condición necesaria y suficiente para que el teorema funcione, o sea, para que un funcional sea la transformada de Fourier de una medida de Radon, es que sea continuo en la topología del espacio. En realidad, en el caso de la condición necesaria, sí se necesita un poquito más, y es que se necesita que el espacio tenga una propiedad que se llama variance. Esa propiedad no sé cómo se traduciría en español, pero digamos, básicamente los espacios que tienen esa propiedad son aquellos para el cual el teorema de Banach Steinhaus es válido. Entonces, por ejemplo, incluye a los espacios de Fréchet, que son los metrizables completos. Entonces, en esta categoría de espacios, usted tiene exactamente el mismo teorema de Wagner. No tiene que irse a una topología más débil, ni nada de eso. Es el único espacio infinito dimensional donde usted tiene exactamente el mismo teorema con continuidad sobre el espacio. El trabajo original de Milnos fue para nuclear Fréchet, pero después se generalizó más y igual el teorema sigue llevando su mismo nombre. Entonces esos son los únicos dos casos positivos, el de Sazonov y el de Milnos, que sería Hilbert igual espacio nuclear. Fuera de ahí, el teorema de Wagner solo se puede generalizar a través de la condición suficiente, es decir, continuidad en cierta topología involucra que usted tenga la transformada de Fourier de una medida de Radon, pero no toda medida de Radon tiene transformada continua en alguna topología especial. Entonces vamos a ver esa dirección. Resulta que, bueno, ahorita vamos a introducir la topología. La topología la introdujo Kolmogorov, que fue el que se dio cuenta que en realidad estos dos teoremas son consecuencia de un teorema más general. Antes, rápidamente, les quiero comparar los dos teoremas. En un caso muy particular, si usted trabaja con el espacio de Hilbert L2, con la medida de Lebesgue, y define este funcional f como la exponencial de menos un medio producto interno en L2 de dos funciones en L2, que es exactamente igual al de la medida gaussiana, resulta que esta es la transformada de Fourier de la medida cilíndrica gaussiana canónica sobre L2, es decir, la que definimos hace rato y que vimos que no era contable aditivo, por lo tanto no es de Radon. Una prueba para probar que no es de Radon es verificar que no puede ser continua
en la topología de Sazonov. Y eso no es difícil de ver porque no es continuo en la topología débil. Y la topología débil es más débil que la de Sazonov, entonces tampoco puede ser continuo en la de Sazonov. Entonces esa es otra manera de verlo. Resulta que si usted cambia el espacio, pero deja el mismo funcional, y ahora coge las infinitamente diferenciables con derivadas rápido decrecientes, que es el espacio de Schwartz, y cambia el dominio, este funcional sí es continuo en la topología de Schwartz. Y por el teorema de Milnus, este sí define una medida que es de Radon. Entonces, el mismo funcional en dos espacios de funciones sí es continuo en una topología y no es continuo en la otra. Entonces, por uno de los dos teoremas, por el teorema de Sazonov, no puede ser la transformada de una medida de Radon en L2, pero por el teorema de Milnus sí es la transformada de una medida de Radon sobre las distribuciones temperadas, que es el dual topológico. Entonces, eso es como para que vean un poco cómo trabajan esos dos teoremas. De hecho, esta es la definición estándar. Tal vez la gente no lo hace necesariamente así, pero es una manera de definir lo que se llama el white noise, que sería la medida gaussiana canónica sobre las temperadas. Ok, entonces, de nuevo, el caso localmente convexo general solo se puede una dirección, que es la suficiencia. Kolmogorov se dio cuenta que los dos teoremas de Milnus y de Sazonov tenían algo en común. Y resulta que es que tienen en común que se puede definir una topología en espacios localmente convexos que aplica para los dos teoremas, por lo menos para la condición suficiente. Ya esa se ha ido perfeccionando, entonces la manera en que la voy a presentar aquí es la más sencilla posible. Básicamente, si uno arranca con un localmente convexo con una cierta topología, puede definir la topología de Sazonov muy parecido a lo que hicimos en el caso Hilbert. Básicamente es aquella topología generada por las seminormas para las cuales existe un espacio de Hilbert H, un operador que conecta el espacio localmente convexo con el Hilbert, que es lineal continuo, un operador de Hilbert-Smith sobre H. Esa selección de H y A y S dependen de P. Y de tal manera que P se puede escribir así. Es prácticamente igual a la definición que hicimos en Hilbert, solo que en Hilbert el A es el operador de identidad. La definición no es vacía, digamos. Si hay seminormas que cumplen esto, porque uno puede considerar la topología débil. Y entonces coge los Hilbert como dimensión finita y listo. Entonces, resulta que esta topología que se genera, de nuevo, es la topología más débil para la cual todas estas seminormas son continuas. Es igual a la topología original solamente si el espacio es nuclear. Entonces, esta es como la definición oficial que les puedo dar a los espacios nucleares. Pero en general, fuera de ese contexto, es estrictamente más débil. Pasa igual que en el caso Hilbert. De hecho, en un Banach, esta igualdad solo podría ocurrir si el espacio es de finito dimensional. Y cogiendo esa topología, que de nuevo fue observada por Kolmogorov, pero fue perfeccionado el resultado por la escuela francesa principalmente. Disculpa, ¿puedo hacer una pregunta de lo anterior? Sí. Pero entonces, en los espacios de Banach, ¿todas esas seminormas coincidirían? No, digamos, si en el espacio de Banach, no todas coinciden. Si un espacio de Banach, esa topología, si usted la ve, está definida en relación a otra topología, a la topología Tau. Si en un espacio de Banach lo que dije fue que si esta topología coincidiera con la de norma, es de dimensión finita. Pero en general, si el espacio es de dimensión infinita, no coinciden. Y igual hay que coger sobre todos los posibles espacios de Hilbert H y sobre todo los posibles operadores Hilbert-Smith sobre H. O sea, se vuelve una topología como muy amplia. No sé si me voy a entender. Sí. Por el hecho de que es tan amplia, no es bien portada. Digamos, usted nunca puede esperar que esto sea metrizable. Nunca va a encontrar una base de vecindarios contable. En general, digamos. ¿Sí me voy a entender? Sí. Ok, entonces el famoso teorema de Milnus-Sazonov, como dije, fue observado por Kolmogorov, que en realidad los dos teoremas podían hacerse en uno solo, pero fue perfeccionado principalmente por la escuela francesa, alrededor de los 60, 70. Es el siguiente. Usted puede tener, aunque sea la dirección suficiente. Si usted tiene un espacio localmente convexo y un funcional es positivo definido, vale 1 en 0,
y es continuo en esa topología que acabamos de introducir, es la transformada de Fourier de una medida de probabilidad de Radon. Aquí hay que considerar el espacio dual con alguna topología. En general el resultado vale para la topología débil, que es este sigma, pero si vale para la débil, vale para cualquier otra, más fuerte. Entonces también puede ser sobre la topología fuerte. Esto es un ejemplo de lo que luego la misma escuela francesa y la rusa sobre todo llamó una topología suficiente. Para ellos, una topología es suficiente si la continuidad de un funcional en esa topología garantiza que es la transformada de Fourier de una medida de Radon. Y una topología es necesaria si al revés, toda medida de Radon tiene una transformada continua en esa topología. Resulta que la de Sazonov es necesaria y suficiente en Hilbert y en nucleares, el dual nuclear. Pero en Banach no. Entonces, ahorita las siguientes diapositivas van a ser sobre el caso Banach, que es el caso, digamos, negativo. Si hay una topología suficiente, que de hecho es difícil de verificar en un Banach, que algo es continuo en la de Sazonov. Pero esa topología no es necesaria, por lo tanto no va a haber un teorema exactamente como el de Wagner, no va a ser un sí, solo sí. Entonces nos vamos a enfocar en la geometría de los Banach y esa propiedad. Entonces ahora, por el momento, vamos a estar en un Banach y diríamos que tiene la propiedad de Sazonov si hay una topología, por lo menos una, que sea necesaria y suficiente. Recuerden que eso significa que el teorema de Wagner sirve el sí, solo sí, para esa topología. Ahorita no vamos a preguntarnos ni vamos a describir cuál es la topología, sino solo existe alguna. Entonces, un espacio tiene la propiedad de Sazonov si existiera una versión abstracta, infinito dimensional del teorema de Wagner. Y entonces voy a dar algunos ejemplos de espacios que sí lo tienen y otros que no. Resulta que si usted agarra cualquier espacio de medida y considera el LP, para P entre 1 y 2 cerrado, todos estos espacios, sin importar cuál sea el espacio de medida que usted considere, siempre tienen la propiedad de Sazonov. Lo que quiere decir es que tienen algún teorema de Wagner. Tal vez uno no puede enunciarlo específicamente, pero lo tiene. Por lo menos abstractamente se puede probar. Resulta que si un espacio de Banach tiene la propiedad de Sazonov, o sea, si existe un teorema de Wagner, y eso sirve para una topología definida por productos internos, entonces necesariamente tiene que ser un Hilbert. Eso quiere decir que un espacio de Banach que tenga la propiedad de Sazonov no podría tener esa propiedad para la topología de Sazonov, porque la topología de Sazonov está definida por la norma de los Hilbert, entonces es una topología de productos internos. Entonces, en un Banach que no sea Hilbert, por ejemplo, estos LPs, en el caso que no sea de P igual a 2, la topología que produce la propiedad de Sazonov, o sea, el teorema de Wagner, no puede ser la misma que ya definimos antes, porque si no obligaría a que el espacio sea un Hilbert. Entonces es una propiedad, un resultado bastante curioso, digamos. Otros resultados geométricos de los Banach se pueden describir con esta propiedad que se llama la propiedad de aproximación. Un espacio de Banach tiene la propiedad de aproximación si el operador identidad se puede aproximar uniformemente en compactos por una net de operadores de dimensión finita. Básicamente los espacios que tienen la propiedad de aproximación son aquellos espacios para los cuales los operadores compactos tienen una descomposición espectral. Básicamente esos son. Eso se hace a través de productos tensoriales, pero ahorita no nos interesa mucho. Lo que sí quiero ilustrar es que la mayoría de los espacios de funciones básicos tienen esa propiedad de aproximación. Y cualquier espacio de Banach con una base Schauder tiene esa propiedad. El teorema que realmente caracteriza en un Banach cuando hay la propiedad de Sazonov, o sea, cuando hay un teorema de Wagner abstracto, es el teorema de Mokhtari en 1976, que dice lo siguiente: si un Banach tuviera la propiedad de Sazonov, o sea, si hay un teorema de Wagner, necesariamente es isomorfo en subespacio cerrado de un LP con P entre 0 y 1. Recordemos que esos no son Banach. Y por lo tanto sería un subespacio cerrado del 0. Entonces, si usted tiene un teorema de Wagner, su Banach en realidad es un subespacio cerrado de algún L0. Es un resultado bastante interesante. Y recíprocamente, si usted tuviera que su Banach es isomorfo en subespacio cerrado de L0
y además tiene la propiedad de aproximación, entonces el Banach tiene la propiedad de Sazonov y por lo tanto tiene un teorema de Wagner abstracto. Entonces eso es un resultado igual muy, muy interesante y permite probar el siguiente teorema. Los LP con P mayor estricto que 2 no tienen la propiedad de Sazonov para ningún espacio de medida. O sea, en general, si P es mayor que 2, no hay un teorema de Wagner. Y la razón es porque esos espacios no son isomorfos a un subespacio cerrado de un LP o un L0 con P entre 0 y 1. Entonces, tenemos que los LP se distinguen en dos. Los que P está entre 1 y 2 sí tienen un teorema de Wagner. Los de P mayor que 2 no. Entonces, ni siquiera uno tiene que esforzarse para intentar encontrar una topología que produzca el teorema. Es que simple y sencillamente no se puede. La geometría del espacio no lo permite. Entonces, esto era como un poco la ilustración de cómo funciona el teorema en el caso Banach. Como ven, entonces hay un montón de ejemplos de que no hay el teorema de Wagner. El caso de Banach es un caso sumamente interesante porque de hecho luego uno relaciona esto con propiedades de los operadores, lo relaciona con las propiedades de tipo y cotipo, que es sobre cosas de medidas, puede relacionarlo con las propiedades de las martingalas. Entonces se vuelve un asunto que mezcla mucho análisis funcional armónico y teoría de la medida. En el caso Banach, aunque los Banach tienen una topología muy simple, tienen una geometría extremadamente rica, que hace que las cosas funcionen a veces y a veces no. No sé cómo estamos de tiempo. Quedan unos 5 minutos tal vez para tener unos pequeños espacios de preguntas. Si quieren, entonces, les iba a hablar de algo más, pero dejémoslo aquí para que ellos haya espacio de preguntas. Perfecto, entonces, muchísimas gracias, Cristian. No sé si hay preguntas de la audiencia o comentarios. Por mi parte, agradecer a Cristian. Gracias, Cristian. De verdad interesante. Se asusta uno de todo lo que por unos añitos de descuidarse quedó atrás. Toca estudiar un montón. Quería preguntarle a Andy, que anda por ahí, ¿la tesis de Andy circuló alrededor de estas cosas? Bueno, ya me escuchan. Sí, te escuchamos. Sí, bueno, en realidad mi tesis sí tuve que estudiar un poco respecto a algunos aspectos de lo que discutió Cristian aquí, pero el mío fue más bien a intentar extender básicamente una medida cilíndrica, pero en la topología del Hilbert, la fuerte, básicamente. Pero eso se logró nada más utilizando básicamente operadores de Hilbert-Schmidt directamente. O sea, yo no trabajé con ninguna de estas topologías, sino trabajé inicialmente con la topología del Hilbert y básicamente con el Hilbert-Schmidt se podía extender la medida. Gracias, Andy. Y recordarles, si hay aquí algún estudiante de maestría, pues que Cristian es un excelente tronco para acercarse, ¿verdad? Con buena sombra y ojalá un buen proyecto de maestría y alguno que se anime a hacer el doctorado. Cristian, una vez más agradecerte por la charla y a Juan Gabriel por coordinarla. Gracias. Nada más ahí le acoto, el trabajo de Andy es la parte que no presenté, que es la de procesos cilíndricos. Es que uno puede hacer el teorema de Wagner desde medidas o desde procesos. Pues el de Andy, no. El trabajo tuvo mucho que ver con esa dirección, digamos. Excelente, porque entonces otro día podemos escuchar a Andy. Ya está, ahí está, para que lo anime. Claro, no hay problema. Excelente. No sé si alguien más tenía alguna pregunta. Cristian, yo tengo una pregunta y fue en el resultado del Banach. Ahí se mencionó básicamente que vale un teorema de Wagner, o sea, existe un teorema de Wagner para un LP entre 0 y 1. Sí. Y después con eso se muestra que básicamente no hay no, entre LP entre 0 y 1 no son Banach. Entonces... 1, 2. De 1 a 2. Ok. Pero entonces... Más bien, o sea, lo que decía el teorema, me imagino, es que si usted tiene la propiedad de Wagner,
usted es un subespacio cerrado de un LP entre 0 y 1, lo que no quiere decir que sea el LP, ¿verdad? Ok. Y el teorema de consecuencia ese que es para P mayor que 2, entonces básicamente ahí se pierde la propiedad. Sí, es que si usted está en un LP con P mayor que 2, uno puede probar que eso es un espacio que no puede ser de cotipo 2. Es una cosa de medidas. Y por lo tanto no puede ser un subespacio cerrado o isomorfo un subespacio cerrado un LP con P entre 0 y 1. Entonces ahí falla la conexión. Ok. Básicamente la topología no lo deja, digamos. Ok, ya entendí. Entonces, es que me había confundido un poco con el isomorfismo y el afirmar directamente en L2. Okay. No, acuérdese que es isomorfo en subespacio cerrado, pero no tiene por qué ser el espacio completo, digamos. Ok. Perfecto, gracias Santi. ¿Alguna otra consulta o comentario? Ok. Perfecto, entonces de nuevo le agradecemos a Cristian por la presentación y recordarle a toda la audiencia que el siguiente coloquio, bueno, le hemos enviado, estamos por enviar el anuncio, pero será de hoy en 8, viernes a las 11 de la mañana, a cargo también de Cristian. Entonces, nos veremos dentro de una semana por este mismo canal. Gracias. Gracias, Muchas muchas Gracias gracias. a todos y saludos. Hasta luego.